Muy buenas tardes, hermanos. Es verdaderamente un placer estar aquí con todos ustedes en esta tarde, en este servicio de oración. Como siempre, le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan hoy, a los invitados. Bienvenidos sean a la Iglesia de Cristo. Para nosotros siempre es un placer cuando un invitado viene y nos acompaña. Me encargo a mis hermanos que los saluden y que se sientan cómodos en casa. Es necesario darle las gracias también a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí hoy. Es una gran oportunidad de estar ante su presencia y de estar aquí reunidos tomando parte de esta cena en la cual nos invita cada primer día de la semana, de la cual reconocemos que podemos participar de esta cena a causa de ese gran sacrificio que Dios hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios mismo dio a su Hijo, lo ofreció para ser crucificado por nosotros, para poder limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Cosa que ninguno de nosotros merecía. Pero ahora la palabra de Dios también nos encarga una cosa. Ahora la palabra de Dios en Colosenses 3:15 nos enseña que debemos ser agradecidos por ese gran favor. Lo dice muy claro, y ser agradecidos. Hablando con mi hermano allá en la montaña, hablábamos de esta palabra y mencionaba que esta palabra tiene tres partes. Está dividida en tres partes. La primera, ser agradecido es que valoras lo recibido. ¿Qué es lo que recibimos? Pues número uno, perdón de pecado, remisión de nuestras faltas y el Espíritu Santo que Dios nos dio. Esto debemos de estimarlo o verlo como gran valor. La segunda parte es dar gracias. Dar gracias a Dios siempre por ese favor. Que no se nos olvide dar gracias. Y la tercera, una de las más importantes, es corresponder al favor que Dios hizo con nosotros. De esa manera podemos completar lo que es esta palabra, ser agradecidos. Y en esto que nos toca corresponder es donde muchos de nosotros le fallamos a Dios. Le fallamos a Dios a querer corresponder al favor que Él nos hizo. Cumplimos con el servicio de oración de una manera fácil, pero el detalle es corresponder al favor ante toda la semana. Verdaderamente estar atento a la palabra de Dios, a lo que Él nos ha dicho. Ahí está el verdadero sacrificio. En esta tarde, hermanos, yo quisiera hablar de un tema que no es muy usual, casi no lo hemos tocado, y nos lo enseña la palabra ahí en 1 Corintios 16, 1 Corintios 16, 1, 2. Primera de Corintios 16, 1 y 2, todos sabemos la escritura, la escuchamos casi cada primer día de la semana. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En esta tarde, hermano, yo quisiera hablar de la ofrenda. La pregunta es, ¿la ofrenda es parte de la oración? ¿Sí? La ofrenda es una parte muy importante en la oración. Siempre hemos estudiado que dentro del servicio de oración hay 5 partes. Una parte es el canto, eso nos lo enseña en Colosenses 3:16. Después vemos otra parte que es la oración. Podemos ver Hechos 2:42, cómo los primeros cristianos se juntaban y oraban. Es igual que importante que la cena del Señor. Lo acaba de leer el hermano ahorita en 1 Corintios 11:24. También tenemos por otra parte la palabra de Dios predicada. En Hechos 27, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que nuestro hermano ahí alargó el discurso hasta la medianoche. Es importante, la ofrenda es muy importante. Desde el Viejo Testamento Dios, por medio del pueblo, de su pueblo que mandó este mandamiento a que ofrendaran.
Pero lo hizo de una manera en particular. Vamos a ver qué dice Levítico 27:30. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vemos claramente que en el Viejo Testamento Dios mandó a su pueblo a que dieran el diezmo. Mandaba que el pueblo diera el 10% de todas sus ganancias y que se lo dedicaran al servicio a Dios. Y cuando el pueblo hacía esto, si tú eras una familia que te dedicabas a trabajar y aportabas el 10%, te iba bien. Te iba bien. Pero después, leyendo las Escrituras, nos damos cuenta que fallaron. Empezaron a fallar. Empezaron a dar el 10%, pero de lo peor, no de lo mejor. Ahora, a causa de esto, hay muchas denominaciones que siguen este mismo mandamiento, dado bajo la ley. Siguen pidiendo a la congregación que dé el diezmo. Cosa que ahora, hoy en día, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña claramente Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que nos ha mandado un nuevo y mejor pacto. Vamos a leerlo en Hebreos 8:6. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. La palabra de Dios nos enseña que hoy en día, en este nuevo y mejor pacto que Dios hizo con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, nos manda también a ofrendar. Nos manda a nosotros que de nuestras ganancias contribuimos al servicio de Dios. Lo ofrendamos a la iglesia. Y entendemos que es un servicio para los mismos santos, para los que han sido santificados. Pero ya no es el 10% como lo dice ahí en el Viejo Testamento. Ahora la palabra de Dios nos enseña claramente, dice: cada uno dé conforme a su corazón. Dice, no por tristeza ni por necesidad, sino que Dios ama al dador alegre. Yo sé que al principio, cuando recién empecé a ser parte de la iglesia, siempre no sé por qué el dinero y la religión es algo como que no estaba muy seguro. Me sentía con bien poca confianza. Me di cuenta de muy joven cómo religiosos abusaban de las ofrendas y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y no les dan ni siquiera a los seguidores, a los creyentes, ningún tipo de información sobre la colecta. Y se sentía como que contribuías, dabas tu ofrenda, pero no sabías para qué era. No sabías si era para pagar la luz, no sabías para qué era, no sé, por un carro nuevo, no sabías para qué era. Recuerdo cuando era joven, fui a este lugar y en tiempo de vacaciones, y era la escuela de verano, la escuelita de verano, tenía unos 14, 13 años tal vez. Y el viernes era un día muy especial ahí, se hacía la competencia. Imagínense, hermanos, que aquí pusiéramos una balanza aquí grande y en cada lado pusiéramos un bote de 5 galones. Y un bote de 5 galones era para representando a las mujeres y el otro bote era representando a los hombres. Y ese viernes cada uno venía preparado ya con sus pennies, ibas al banco ahí, cambiabas $5 y te daban un puño de pennies. Entonces ya cuando empezaba la música ahí, pues empezaban a pasar al frente ya hombres y mujeres y se llenaban los botes y a ver quién iba ganando, ¿verdad? Y me acuerdo que me quedaba viendo, ¿no? Porque yo también estaba participando ahí, pero
Se me hacía muy curioso que en cuanto se llenaba el bote, ya no le cabía más al bote, pues lo vaciaban y ponían otro bote. Entonces era una colecta que no acababa. La verdad que le doy gracias a Dios porque nos ha dado un poquito de entendimiento para reconocer para qué es la ofrenda. ¿Para qué es? Es para el servicio de nosotros mismos. Y no es una competencia. Cada uno individual. Cada uno le ofrenda a Dios lo que Él cree que es justo. Eso esperamos. Ahora la palabra nos enseña que el dar es parte del servicio. Pero ¿podemos dar de una manera equivocada? ¿Podemos dar nosotros de una manera equivocada? Mi respuesta es sí. Podemos dar equivocadamente. Al igual que en el Viejo Testamento, donde el pueblo ofrecía de lo peor, puede ser que nosotros estemos cayendo en el mismo error, ofreciendo lo peor. Vamos a ver qué dice Marcos, capítulo 12, versículo del 41 al 44. Marcos 12, del 41 al 44 dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Un cuadrante equivale ahorita como si tú ganas, digamos, $15 a la hora, es igual a $2. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Muchas veces he escuchado esta escritura y nunca me había tocado de una manera como me tocó hace unos días. Yo quisiera ver que en estas 4 escrituras, quisiera tocar dos cosas principales. La primera cosa es que Jesucristo no se agradó, aunque echaban mucho, no se agradó de aquellos que echaban de lo que les sobraba. No se agradó. El versículo 44 lo dice: porque todos echaban de lo que les sobra. Esas son palabras de Jesucristo mismo. No se agradó. Me puse a buscar en el diccionario qué es la palabra, qué significa sobra. Sobras. Pues ya me imagino lo que significa, pero dije, a ver, a lo mejor puedo sacar una información más especial, ¿no? Pero no, me dice la misma diccionario que son partes que quedan de algo después de haberlo usado. Esas son las sobras. En mi trabajo, yo soy carpintero y ya andamos trabajando y agarramos un barrote así largo y lo cortamos y sobra un pedacito, y las sobras, la verdad que no sirven para nada, se echan a la basura. Las sobras no sirven. Me puse a pensar en lo que dice aquí Jesucristo. ¿Cómo es que puedo yo saber si estoy ofreciendo de mis sobras? Yo la verdad creo que tiene que ver mucho con nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? Muchos de nosotros primero pagamos la renta, después pagamos la luz, el agua, el carro, las aseguranzas, los gastos del diario vivir. ¿Cuáles son? Pues la comida, la gasolina. De repente me gusta ir a restaurantes, me gusta ir a comer comida china con mi hermano. De repente nos antoja un postre, vamos toda la familia a comer un postre. Nos cansamos de trabajar y vamos de vacaciones. Empezamos a agarrar un poquito y decimos, bueno, yo tengo un poquito ahorrado, voy a invertir. Voy a empezar a invertir mi dinero en otras cosas. Empezamos a hacer negocios y decimos, no tengo, porque yo tengo todo invertido. Y después digo, no puedo gastar lo demás porque necesito ahorrar. Necesito tener mi ahorrito también. Y después de que ya haya pagado de todo esto, me fijo cuánto puedo ofrendar. Para mí, eso es ofrendar
a según lo que me sobra. Ofrendar sin sacrificio. No hay un sacrificio en ello. La palabra de Dios nos enseña que también en caso de la ofrenda, Dios, hermanos, Dios tiene que ser primero. El hermano nos decía claramente, si Dios no es primero en su vida, hermano, su religión es vanidad. En este caso también Dios tiene que ser primero. Es necesario reconocerlo a Él primero, porque Él es el que nos da la salud, nos da la vida, nos da la capacidad para trabajar. Y si tú eres muy bueno a trabajar, dale gracias a Dios que eres bueno para trabajar, o que tienes una habilidad en especial. Dale gracias a Dios. Todo se lo debemos a Él. Y fuera lo más justo apartar primero mi ofrenda y después la renta y después todo lo demás. Pero primero voy a apartar mi ofrenda. Esto es lo que yo le voy a dedicar a Dios. Esto es de Dios. ¿Cuánto sería bueno, hermano? ¿Cuánto? La verdad que no está en mí en decir cuánto. Esto depende de usted, hermano, y de Dios, nada más. Pero cualquiera que sea, cualquier cosa, cualquier cifra que usted diga, esto se me hace justo, porque veo la cantidad que Dios me da y esto se me hace justo para yo devolverle a Dios, que eso sea. Que así sea. Y si tenemos que sacrificar un poquito, pues, la verdad que mejor, hermano. Se lo digo sinceramente, si es necesario sacrificar un poquito, si estamos impuestos a comer cada fin de semana 2 o 3 veces, ¿no? Vamos a ir a comer, pues, a lo mejor voy un fin de semana sí, uno no. Voy a sacrificar un poquito, porque donde hay sacrificio, hay bendición. Donde no hay sacrificio, Dios no bendice. Vamos a ver un ejemplo de eso, ahorita lo leyó el hermano en 2 Corintios 8, del 1 al 4. Dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que han dado que con agrado, dice, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vemos claramente cómo los hermanos aquí se juntaron y dieron aún más allá de su fuerza. Sacrificaron. La palabra de Dios nos enseña claramente que la segunda parte, hablé de 2 partes de la escritura aquí de la viuda que dio aquellas 2 blancas. La segunda parte, me fijé que me llamó mucho la atención, es que Jesucristo está poniendo atención a lo que estaban echando. Jesucristo está a un lado ahí de ahí donde están echando la ofrenda y está poniendo atención y se da cuenta que esa viuda dio 2 blancas. Jesucristo se fija cuánto doy a la ofrenda. En el versículo 41 dice que Él miraba cómo el pueblo echaba el dinero. Quiero decirles, hermanos, que Dios mira cuánto echamos. Yo no miro, ni el otro hermano debe mirar. Es más, la palabra de Dios nos enseña claramente que no sepa a tu izquierda lo que sabe a tu derecha. O sea, que nadie sepa, que tú lo hagas tú, un sacrificio personal hacia Dios. Nadie tiene que saber. 2 Corintios 9, del 6 a 8, ahí estamos pegaditos, hermanos. Dice, lo leyó el hermano también, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, dice. Cada uno dé, como propone en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña claramente que Dios es el que reconoce al hermano o a la hermana que se sacrifica. Dios es el que lo reconoce, no lo reconocemos nosotros. Reconoce a aquel hermano o hermana que es generoso o generosa al momento de dar.
¿Esto es algo bueno? Pues claro que sí. Claro que sí es algo bueno. El ser generoso es algo bueno. Aquí nos lo dice claramente la palabra, acabamos de leer, que el que siembra generosamente también generosamente segará. O sea, generosamente también va a levantar. Sigo preguntando, ¿cuánto será bueno, hermano? La palabra de Dios dice claramente que yo debo de dar a según haya prosperado. Y uno nomás sabe cuánto haya prosperado. Yo no sé cuánto haya prosperado. Ni mis hermanos saben. Cada uno sí sabe. ¿Qué pasa si no estoy dando según haya prosperado? Pregunto. ¿Qué pasa si me hago como en creer como que no he prosperado? Y soy un cristiano y soy parte de la iglesia. Pues la verdad, lo que pasa es que no nos estamos examinando de una manera correcta. Y así muchas veces cuando venimos el primer día de la semana un poco derrotados, voy a decir, derrotados porque no sacrificamos el cuerpo y caímos en el pecado, pues al igual nos sentimos así cuando no le damos a Dios lo mejor de nosotros, cuando no le damos a Dios lo mejor de nuestro trabajo. Hice pensar que si cada uno de nosotros nos hiciera una auditoría, cada uno de nosotros nos hiciera una auditoría, una lista de todos los gastos del año pasado. Imagínense la lista, ¿no, hermano? ¿Qué se demostraría en esa lista? ¿Se demostraría acaso que gasté más en el cine, en mi ofrenda? ¿Se demostraría tal vez que gasté más en ir a cenar que en mi ofrenda? ¿Se demostraría que a lo mejor a mi carro lo traigo al 100% todos los lujos? ¿O mi casa? A lo mejor las mujeres el maquillaje, a lo mejor, ¿sabes qué? Gasté más en maquillaje que en la ofrenda a Dios. ¿Qué se demostraría? Pues eso es de cada quien. Es nomás de pensar un poquito. Y podemos saber qué se iba a demostrar. Es importante, hermanos, recordar que Dios nos escogió a nosotros para participar en esto. A nosotros como sus hijos nos escogió para participar de esta ofrenda. Es un privilegio, hermano, que de todo lo que Dios te ha dado y te ha cuidado hasta el día de hoy, tú puedes demostrarle a Dios que tú eres capaz de darle un poquito de eso. ¿Cuánto es? Si lo sigo diciendo, no lo sé. Si quieren tener una idea, váyanse al Viejo Testamento. En el Viejo Testamento Dios pedía el 10%. El 10% de la ganancia. A lo mejor dice ahorita, ay, gano mucho, el 10% es demasiado. Pues eso es entre tú y yo. Pero quieres tener una idea, esa es la idea que podemos tener. No hay otra idea. La ofrenda es un sacrificio personal de la persona hacia Dios. Es una expresión de fe. Tú das porque tienes fe de que Dios te devuelve. Y quiero decirles, hermanos, y lo he oído y lo creo ciegamente que es verdad. Cuando tú das, Dios te devuelve. Cuando eres agradecido con Dios, Dios te devuelve las cosas. Y no es algo que ni yo ni un hermano de nosotros pueda exigir de unos de otros, sino que lo hacemos como mandamiento de Dios. Muy pocas veces he escuchado este tema dentro de la predicación y lo entiendo porque es un tema, pues, tiene, vamos a decir, poco delicado. Hace tiempo me preguntó un hermano que sí, ¿por qué el hombre no es agradecido con Dios? Pregunta al hermano, ¿por qué el hombre no es agradecido con Dios? ¿Por qué? Dice, me quedé pensando y me dice, porque cree que lo que tiene es suyo. Cree que lo que tiene es suyo, cree que él lo puede acumular, cree que lo puede llevar a cabo grandes cosas en este mundo. Y se le olvida que Dios mismo fue el que se lo dio. La verdad es que nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos da. En realidad no es mío. Y lamentablemente, pues, la riqueza es lo que uno puede llegar a alcanzar, rápido se va. Si los millonarios, hermanos, se quedan sin un centavo.
Ahora nosotros que trabajamos, vamos a decir más, semana tras semana, mes tras mes, somos administradores. Dice la palabra claramente que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos llevar. Pero eso sí, la palabra de Dios nos dice en Hechos 20:35, nos enseña claramente que es mejor dar que recibir. Yo tuve problema con esta escritura, no la entendía muy bien, pero dice, es mejor dar que recibir. Me puse a pensar en aquel joven rico que se acerca a Jesucristo y le dice que es necesario él hacer para obtener la vida eterna. Jesucristo le dice, pues, ¿sabes los mandamientos? Síguelos. Y dice el joven, desde muy chico los he hecho. Todos los he hecho. Ok, le dice Jesucristo, ahora ve y vende todo lo que tienes, dice, y dáselo a los pobres. Dice la palabra de Dios que este joven se dio la media vuelta y se fue muy triste. No pudo llevarlo a cabo. Ahora, ¿fuera sido mejor para él dar que recibir? ¿Le hubiera sido mejor a él haber dado eso, haberlo vendido, habérselo dado y acercarse a Jesucristo? Hubiera sido mucho mejor para él. ¿Se nos hace difícil dar? Como pregunta, ¿se nos hace difícil dar? Pues puede ser. Pero muchos de nosotros, durante la semana, si te antoja un raspado, pues te levantas y vas y comes tu raspado. Si te antoja comer comida italiana, vas allá a aquel lugar donde puedes comer comida italiana, ahí te la preparan, todo te sirven. Y invertimos en estas cosas porque nos traen satisfacción. Y no nos puede gastar en estas cosas porque me trae satisfacción. Al igual con la ofrenda, si invertimos es porque nos interesa. Nos interesa el futuro de la iglesia. Queremos que la iglesia siga. Porque no se invierte en algo que no se tiene interés, hermano. Es imposible invertir en algo que no te interesa. Nadie lo hace. Yo la verdad, hermanos, quisiera que al momento de echar nuestra ofrenda ahí a la canasta, meditáramos un poco. Yo sé que cuando tomamos la cena meditamos en qué es el cuerpo y después del jugo que es la sangre de Cristo y cómo la palabra nos enseña que debemos de examinarnos a nosotros mismos. Pero en la ofrenda también es necesario meditar un poco y ver las necesidades de la congregación. La congregación tiene necesidades. Y que lo que podemos aportar es verdaderamente un placer, es un gusto que nos debe dar. Es necesario, hermanos, no para el bienestar de la iglesia o de Dios, porque en realidad Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Pero Él quiere que nosotros seamos de esta manera. Él quiere que nosotros seamos agradecidos con Él. Es lo que Él quiere. Y nos lo dice claramente en todas sus palabras. Voy a terminar con la escritura que está en Proverbios 17:13. Proverbios 17:13 dice la palabra de Dios. Encontré esa traducción que es en el lenguaje actual. Dice, al que es malagradecido, dice, siempre le irá mal. Me pegó muy fuerte esta escritura porque está fuerte. Pero así dice, al que es malagradecido, siempre le va mal. Así dice la palabra. Entonces, la razón que predico sobre la ofrenda, hermanos, no es para golpear a nadie, para insultar a nadie, sino que para que nosotros reflexionemos sobre qué es lo que estamos ofrendando. Y asegurarnos que no sea de lo que nos sobra. Asegurarnos que estamos apartando algo de nuestra ganancia hacia Dios. Cualquiera que sea, es una relación entre usted y Dios. Esto es lo que Dios me ha dado en esta tarde, hermanos. Si alguna persona ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio y quiere obedecerlo, puede pasar al frente mientras se entone el himno de invitación. Gracias.